DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. El análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual hubo algunas reuniones de comisión, hubo la reunión más importante de comisión para el oficialismo, que es juicio político, y que ya está programada una nueva reunión para el próximo día martes a la 1 de la tarde, día y horario habitual en la cual se reúne esta comisión de trabajo que encabeza Carolina Gailliar, un paso más que va a dar el oficialismo en el marco del juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los temas, el tema central vuelve a ser la situación por la que atraviesa y atravesó la obra social del personal de la justicia en la República Argentina. Se espera para más adelante todo lo referido a el tema de la coparticipación entre las relaciones entre la ciudad de Buenos Aires y la nación en cuanto a los números y además lo que se espera también que vayan trabajando los legisladores, las legisladoras en algunos proyectos para tratar de consensuar una agenda y poder llevarla al recinto de la Cámara de Diputados a lo largo de este mes de mayo. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Gualman, ¿cómo le va? ¿Qué dice, estimadísimo Fernando Fraquelli? Bien. Esta tarde, sí, en la cual, como usted bien dijo, cerró una semana en la cual la actividad que se mantiene constante ya desde principios del mes, de final del mes de febrero, tiene que ver justamente con el juicio político, que viene siendo sostenida por esta mayoría que tiene el Frente de Todos, de 16 miembros de la comisión, que le asegura no solamente el quórum, sino los votos positivos. Vos hablabas del próximo temario. En principio, la comisión iba a trabajar durante 4 jornadas el tema de la obra social del Poder Judicial. Bueno, se va a extender una audiencia más, con lo cual quedan todavía 2 semanas. Después, como vos bien dijiste, viene el tema de la coparticipación federal, que seguramente tendrá unos cuantos invitados importantes. Estamos hablando no solamente del ministro del Interior, sino también fundamentalmente de gobernadores. Y después, el otro tema también que va a aparecer en el temario, justamente es el Consejo de la Magistratura. Otro de los intríngulis y discusiones en las cuales, según el Frente de Todos, efectivamente en la Cámara de Diputados hubo mal desempeño de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí según los tiempos que vos estás señalando, si uno toma algunas semanas, un par de semanas más respecto al tema de lo que es la obra social, el tema coparticipación, que va a llevar por lo menos 2 o 3 semanas, y después el tema del Consejo de la Magistratura, estamos cerrando prácticamente el mes de julio en lo que tiene que ver con este juicio político que se sigue en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí en un viernes en antesala de algunas jornadas electorales que vamos a tener el domingo y que van a tener involucrados a diputados de, claro, de esta Cámara. Tenemos al diputado Alejandro Vilca como candidato a gobernador en Jujuy. La diputada Carolina Moisés también forma parte de una de las 3 fórmulas del peronismo que va dividido en Jujuy. Y tenemos en Misiones al radical Martín Arjol, también candidato a gobernador por Juntos por el Cambio. Y en La Rioja a Felipe Álvarez. Son 4, miembros de esta Cámara, así que me pareció bueno resaltarlo. Pero en lo que hace a la semana que viene, que también va a ser una semana previa a otro domingo superelectoral, que es el 14, por ahora solamente tenemos en agenda lo que es la Comisión de Juicio Político. Veremos si se confirma alguna más, pero estas 2 semanas están un poquito en torno electoral, ¿no? Acá. Bueno, y te sumo un candidato más. Sí. Que ayer lo sacamos al aire y ahí nos confirmó que es candidato a intendente de San Salvador de Jujuy por una de las vertientes del peronismo, el diputado Ferreira. Ah, mira.
ahí está, como vos bien dijiste, está dividido el Partido Justicialista y una de las divisiones lleva a Ferreira como candidato a intendente de San Salvador de Jujuy. Una semana donde se notó, me parece que el Congreso está mirando fuera del Congreso Nacional, está mirando lo que va a pasar el domingo en las elecciones, me parece que están mirando mucho lo que son los territorios provinciales. En esta semana que se está cerrando y se esperan 3 elecciones provinciales, la próxima semana se esperan otras 5 provincias, en algunas de ellas, como el caso de la próxima semana, el caso de San Juan, van a ser unas primarias, pero lo cierto es que en otras provincias se definen ya los poderes ejecutivos de la provincia, de las municipalidades, y también se define lo que va a ser la legislatura provincial en cada una de los distritos donde se esté votando entre este domingo y el próximo domingo, y que por supuesto tiene repercusión directa en la actividad del Congreso, tiene repercusión directa desde las lecturas políticas que se hagan en el medio de los centros de campaña, en aquellos que son precandidatos o en aquellos que están soñando con ser precandidatos y todavía no definieron, como son los que integran las filas del oficialismo, ¿no? Las filas del Frente de Todos, que todavía, a no ser el caso de Daniel Scioli, todavía estamos esperando el lanzamiento de esos precandidatos que pueda tener el Frente de Todos para la elección. ¿Sí? Te agrego a Agustín Rossi, ¿no? También que es el otro candidato ya. Y bueno, prácticamente definida, aunque no lo dijo con todas las palabras implícitamente, pero el ministro del Interior, Guado de Pedro, es el que está realizando también una tarea, digamos, de alguna forma interesante en ese sentido. Estuvo en el Senado hace 2 días charlando con un grupo de 25 legisladores, mostrando lo que ha sido su labor a lo largo de estos 3 años y medio, con 400 proyectos de distintas obras a nivel federal. Estuvo en la jornada de ayer visitando a Pepe Mujica, una actividad que realiza en silencio y sin fotografía, pero que no es la primera vez que la hace. Hoy a la tarde va a estar con otro que supuestamente va a ser candidato, no dentro de la estructura del peronismo, pero sí del Frente de Todos, en una charla aquí cerca, en Fiorito, en Avellaneda, con Juan Grabois. Está abierta y las expectativas todavía centradas en lo que va a ser dentro de 13 días, aproximadamente un poquito menos de 11 días, el Congreso del Frente de Todos, donde deberá delinear las características que van a tener la campaña electoral, cómo se va a llevar adelante y un acuerdo mínimo, según algunas propuestas, como por ejemplo la de Agustín Rossi, para tener una campaña dentro de Todos tranquila. Claro, y además ayer estuvo en los estudios de DTV, estuvo el diputado Rodolfo Tailade, y respecto al tema electoral dijo que Guado de Pedro es el que mejor expresa lo que es la postura del kirchnerismo ante, no solo internamente, sino ante la sociedad. Bueno, diferentes candidatos o precandidatos que van mostrándose en las filas del oficialismo, también desde la oposición, aquellos que mantienen sus candidaturas, otras, como es el caso de María Eugenia Vidal, declinaron la postulación para ir a buscar el cargo más importante, como es el cargo de presidenta de la Nación, que en algún momento tuvo el lanzamiento, que en otros momentos se especulaba con que podía ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad. Bueno, finalmente va a estar como militante más dentro de lo que va a ser esta campaña que va a llevar Juntos por el Cambio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con este panorama estamos cerrando la semana. Por eso decimos, una semana en la cual hubo muy poca actividad en lo que tiene que ver con las reuniones de comisión. Sí, para el oficialismo fue la reunión más importante de juicio político. Y para la próxima semana, como bien vos decías, Meli, hoy por hoy en agenda está únicamente juicio político. Las otras comisiones me parece que van a estar esperando un poco cómo se va a ir desarrollando este paso de lo que tiene que ver con el panorama electoral en la República Argentina. Y sí me parece ir pensando si hay un tema, un motivo, una agenda para llevar al recinto la semana del 15, del 17
de mayo, ¿no? Sí, los diputados oficialistas están avisados de esa fecha, sí, pero bueno, no hay nada confirmado. En las últimas horas se había hablado aquí por los pasillos de que quizás se podía avanzar en la cuestión de los créditos UBA, pero lo que me dicen hoy por hoy es que la semana que viene se va a seguir trabajando, creo que en asesores, porque hay aportes de todos lados. Claro. Y hay consultas con el Banco Central, pero no hay un borrador definido que ya, bueno, esté listo el texto como para que los legisladores vayan y se sienten y ya discutan, digamos, claro, sobre los puntos finales. Todavía es un borrador bastante abierto, pero sí se ha avanzado. Claro. Hay que ver si esta semana o la otra se podría llegar a... En el caso de los créditos UBA me parece que todavía falta un recorrido largo por comisión. Sí. Todavía. No es el caso de la ley de alquileres, que ya tiene dictámenes. Sí. Faltan también acuerdos, pero dictámenes ya están. Sí, efectivamente. Igual el empate técnico que hay hace poco viable que se pueda bajar al recinto a una discusión de cualquiera de estos temas, ¿no? Porque la situación de parálisis justamente lo que implica, en definitiva, es que se traten leyes que salgan por consenso. Claro. Y en eso, bueno, hemos tenido sanciones muy importantes referidas, lo venimos reiterando continuamente, al tema de la salud, que diputadas y diputados han acercado, pero lejos de eso, cualquier otra iniciativa, porque estamos en un interregnio, faltando 8 meses para la asunción del nuevo mandato, en el cual desde la oposición dicen, bueno, de ahora en más, si nosotros vamos a hacer gobierno, no vale la pena esforzarnos demasiado para generar leyes que podemos sacar directamente cuando tengamos la mayoría de la Cámara, que es la especulación que tienen. Más allá de esto, ha bajado un poco el tono de Juntos por el Cambio en cuanto a la situación económica. Analizaron que no les convenía el tema de la bomba, que le podían dejar al próximo gobierno, y lo que sí insisten efectivamente es en el fracaso de estos 4 años del Frente de Todos, de Alberto Fernández y principalmente de Cristina Fernández de Kirchner, pero desde una posición un poco más, menos combativa, si vos querés, porque el último documento que emitieron esta semana en una foto en la cual no estuvo Patricia Bullrich, sus fundamentos económicos, dijeron, bueno, hay que ver si el gobierno consigue tranquilizar, porque está claro que les conviene llegar a diciembre con una inflación un poco más baja, aunque desde el punto de vista político sea una cuestión negativa. Pero la expectativa y el daño que le hace a la sociedad una inflación de quizá 8 puntos o más en el mes de abril es realmente muy dura. Sí, y además lo que plantearon ya apenas comenzó esta semana en esta reunión que tuvieron en un hotel de Retiro, es marcar diferencias no solo con el gobierno, sino también marcar diferencias con otro sector político que es el que encabezan los libertarios de Milei, ¿no? Respecto a el tema económico, de decir, la dolarización no es la solución para la República Argentina. Hay otras medidas que hay que adoptar, hay otras medidas que hay que llevar adelante. Martín Lustó, uno de los referentes económicos, más allá de ser uno de los principales referentes políticos que tiene Juntos por el Cambio, marcó la salida del cepo, hay que hacerla, pero hay que hacerla de manera gradual. Si a mí me preguntan si hay que hacerla apenas, en caso de ganar las elecciones, apenas asuma el gobierno de Juntos por el Cambio, dice que no, que hay que hacerla de manera gradual, tenerla en carpeta como para hacerla, habrá que ir dando pasos y posteriormente terminar de quitar el cepo en lo que tiene que ver con el dólar en la República Argentina. Hay un discurso diferente, hay un discurso distinto respecto a la situación futura de la economía en la República Argentina, teniendo en cuenta la situación presente de la economía argentina, que no da para estar llevándola permanentemente al terreno político, ¿no? Entonces, y al terreno electoral, por supuesto. Entonces, me parece que ahí también hubo una situación de estar analizando puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, la situación política, la situación económica principalmente, por la cual está atravesando la República Argentina. Y para analizar, digamos, vos hablas del cepo, recordemos que el cepo que tenemos en estos momentos fue implantado por el gobierno de Mauricio Macri.
Exactamente. O sea, luego de... después de las elecciones. Después de las elecciones, después de decir haber tomado el préstamo en el año 2018, a posterior a las elecciones, y después terminó reperfilando la deuda, quien es hoy uno de los principales eminencias económicas del PRO. Estamos hablando de Hernán Lacunza, que reperfiló, defolteó la plata, los pesos, la primera vez en la historia argentina. Claro, y a partir de la situación económica que tiene la República Argentina, a partir de todo esto empieza también a transitarse en nuestro país lo que es el momento, bueno, más interesante, que es el momento electoral y este calendario electoral que se va dando en diferentes provincias, como se dio en Neuquén, como se dio en la provincia de Río Negro, como se va a dar dentro de pocas horas. Ya están en veda electoral por lo menos en 3 provincias argentinas, que son las que tienen las elecciones el próximo día domingo. Estamos hablando de Jujuy, estamos hablando de La Rioja, estamos hablando de la provincia de Misiones. Se preparan para la campaña electoral o cerrar la campaña electoral 5 provincias más que van a definir el calendario electoral el día 14. Bueno, lo cierto es que en ese panorama electoral, político electoral que tiene la Argentina, también está en el medio la situación económica, la situación financiera y, por supuesto, aquellos que tienen las intenciones hoy como precandidatos o precandidatas a la presidencia de la Nación, también están mirando no solo el futuro, sino también están mirando mucho el presente, y a la hora no solo de analizarlo, sino también por parte de comentarlo y de sus discursos de aquí en adelante. Bueno, Meli, a ver, vas a hablar de algunos temas que tienen que ver y que están referidos a diferentes proyectos. Sí, Fer, vamos a hablar de un proyecto que presentó el diputado Pedro Galimberti de la provincia de Entre Ríos, sí, de la Unión Cívica Radical, y tiene que ver, bueno, con la inseguridad, ¿no? Él lo que propone es unas modificaciones a lo que es el Código Penal para agravar justamente penas a quienes cometan delitos contra los choferes de transporte público, en el caso de homicidios y en el caso también de robos, ¿no? Robos no solo al chofer, sino a los pasajeros. A ver, este proyecto un poco nos remonta a lo que pasó semanas atrás con el lamentable homicidio de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, que bueno, también, ¿no? El tema estuvo obviamente en la agenda pública, hubo paro de colectivos durante varios días, después se reiteraron otros hechos, no de homicidio, pero sí de robos, de agresiones. Y es la habitual, ¿no? Un poco después las cámaras se van también de los lugares donde sucede, pero en la diaria solamente quienes viajan, ¿no? En el transporte público, que sobre todo se mete a los lugares más alejados del conurbano, saben lo que es la situación, ¿no? Un poco lo que tiene por objetivo esta iniciativa es, bueno, brindar un espacio de mayor seguridad ante hechos delictivos producidos o provocados en ámbitos referidos al servicio de transporte público de pasajeros. Y como te decía, bueno, en el caso de los homicidios lo que hace es establecer la pena de condena perpetua. Para los homicidios que sean causados a todo el personal de transporte, ¿no? Estamos hablando de no solo de colectivos. No solo de colectivos, sino de trenes, transporte de subte, si lo hubiera. Bueno, vamos a la siguiente. Esto es un poco técnico, pero básicamente lo que las leyes son técnicas, obviamente, pero sí es un poco más porque habla de los números puntuales de los artículos del Código Penal. En este caso lo que propone es que se incorpore el inciso 13 al artículo 80 del Código Penal, y esto es justamente lo referido a la condena perpetua, ¿no? En caso de un homicidio a un personal del transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades que se encontrare en el ejercicio de sus funciones en una unidad de servicio, o sea, efectivamente que haya sucedido, ¿no? Mientras estaba trabajando. Ahora, Meli, te hago una consulta, porque uno entiende que cualquier homicidio tendría que tener este tipo de pena. Sí, pero ¿Por qué lo hacen tan específico?
Bueno, en este caso justamente yo creo que nace el proyecto. No, está bien, pero digo, una persona que comete un homicidio no tiene una condena. No todos, no todos los casos, entiendo, por eso mismo se agrega este inciso, ¿no? El inciso 13, así que hay otros 12 casos en los que sí. Por eso, es como que esto es una respuesta, digamos, compulsiva a lo que pasa. Uno recuerda muchísimos casos en los que la Cámara de Diputados ha reaccionado así frente a cuestiones sensibles y no sé si efectivamente han tenido el resultado que efectivamente esperaban. Es difícil que, a ver, se han incorporado bastantes cambios al Código Penal en los últimos años, obviamente, por eso siempre se habla de parche, pero es difícil una reforma integral. La última fue presentada o tenía expectativa de ser tratada durante el gobierno de Cambiemos y finalmente no sucedió nada. En el Senado se estaba dando el debate, porque nuestro Código Penal es de 1920. Tiene más de 100 años. El presidente Alberto Fernández nos había preparado también uno que había enviado con un grupo de juristas. En 2020, cuando se cumplieron los 100 años. Claro, exactamente. Pero tampoco, nunca se trató. Entonces lo que se hace es modificar ciertas penas. No es tan fácil igual cuando no hay, obviamente, voluntad ni acuerdos, ¿no? Pero yo creo que en este caso sí es generado, obviamente, por la coyuntura, como vos decís, Fabi, que en otros casos también, con otras situaciones, se presentan, ¿no? De esta manera. Y además puede ser, bien lo dice Fabián, porque también el proyecto ahí habla de la muerte del chofer. Pero ¿qué pasa si en el delito, en el acto delictivo, sucede la muerte de un pasajero? Claro. ¿No? Es que puede ser que ya esté contemplado dentro del código. Bueno, tendríamos que chequear ahí qué casos y qué no. Y si no, será el motivo de ahí de la discusión en comisión. Exactamente, sí. Como para modificarlo. O sea, hay casos que no están quizás contemplados en este inciso, pero ameritan la condena perpetua. Bueno, y otros que sí o sí... Perdóname, acá lo tengo, Meli, disculpa que te interrumpa. Cuando homicidio agravado, cuando se le hace a un ascendiente, un familiar, entiendo, con ensaneamiento, por precio o promesa musicario, por placer, codicia, por un medio idóneo para crear un peligro, es el quinto. El sexto, por el concurso premeditado, o sea, de 2 o más personas, cuando hablamos de la típica asociación ilícita. 7, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito. 8, a un miembro de las fuerzas de seguridad pública. El 9 es abusando de función y cargo, o sea, un superior que mata a un inferior, a su superior militar frente a un enemigo o tropa formada con armas. La 11 es a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Bueno, eso es algo incorporado en estos últimos años. 2012, claro. Claro, bueno, 2012. Y la última, con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso primero, volviendo para atrás, que sea familiar. Claro. Bueno, el femicidio, sí, ahí está, me parece, ¿no? Como uno de los últimos hace 10 años incorporado. Sí, lo equipararía, digamos, a un funcionario de una fuerza de seguridad, en este caso. Claro. Bueno, vamos a seguir con la otra. El artículo 2 de este proyecto lo que hace es incorporar el inciso quinto al artículo 167 del Código Penal en este caso. Y creo que se refiere a lo que es acá al robo, si se cometiera en unidades del servicio de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, se aplicará reclusión o prisión de 3 a 10 años. A ver si nos queda otra. Bueno, se pretende dotar de mayor seguridad a estas fuerzas de trabajo cruciales para el desarrollo de las actividades diarias para todos los ciudadanos argentinos. Eso es un poco lo que dicen los fundamentos. Según una encuesta realizada en 2017 en las estaciones de Retiro, 11 y Constitución, aquellas de mayor densidad de uso, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires,
un 64% de los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros se siente inseguro, más de la mitad, ¿no? Esta propuesta no implica escatimar esfuerzos en reforzar otras medidas de seguridad con equipamientos para las fuerzas policiales, como el establecimiento de cámaras en las unidades. O sea, esto es, digamos, una modificación a lo que sería un post hecho, claro, no a la prevención, claro. ¿sí? Sino a la justicia. Ahí tenías el tema de los subsidios que habían girado a la provincia de Buenos Aires, a las empresas de transporte colectivo, que no se efectivizaron, me parece. Para poner las cámaras y para poner las cabinas blindadas. Sí, tal cual. Bueno, las promesas, ¿no? Que se dijeron cuando sucedió lo de Daniel Barrientos, esto que te referís, Fer, bueno, a la reunión que habían tenido también en ese momento los choferes de colectivos con Sergio Berni, luego de el episodio que pasó, ¿no? En el que fue agredido el ministro, se reunieron. Bueno, hoy por hoy no dicen los choferes que no ha habido avances en lo que tiene que ver con, bueno, las cámaras de seguridad y las promesas que hubo en esa reunión, pero este proyecto lo que hace, como decimos, es dedicarse a la cuestión judicial, claro, para que efectivamente los culpables, en caso de haber asesinado a un chofer de colectivos o cualquier trabajador de transporte público, bueno, cumplan una condena perpetua. Bueno, gracias, Meli. Los disparadores que se generan también aquí en el Congreso Nacional para analizar este tema a partir de un hecho que ha sucedido, como bien recordó Meli, en la localidad de Virrey del Pino, en la provincia de Buenos Aires, y las reacciones que hay desde el Congreso Nacional. Modificar, en este caso, el Código Penal. Habrá que también adoptar otras reacciones, seguramente reacciones desde los diferentes poderes. Hablamos del Poder Ejecutivo Nacional, hablamos del Poder Ejecutivo de la provincia, del Poder Ejecutivo del municipio, en este caso de La Matanza. Hay diferentes reacciones que toman digamos, las instituciones y con una misma clara intención, tratar de bajar, en este caso, los índices de inseguridad que están atravesando los choferes en la República Argentina, o principalmente en la región del AMBA, en el conurbano, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Como decíamos, en los barrios más alejados. A ver, una vez que pasó lo que pasó en Virrey del Pino, vimos una acción inmediata que eran, bueno, los controles, los chequeos en los colectivos sobre la Ruta 3. Claro. Pero los propios vecinos decían, sí, los revisan en la ruta, pero después el colectivo se mete para el fondo, como se lo conoce, claro, cuando va para el fondo. Que es un lugar más inseguro. Claro, ahí ¿quién hace algo? Sí, y lo que está faltando ahí es la otra pata, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, en el caso, por ejemplo, del asesinato de Barrientos, capturaron a 2 personas que después de tenerlos prácticamente 20 días detenidos, eran perejiles, ¿no? Claro. Eran personas que... Y lo que no podemos olvidar, que está siendo en estos momentos cuestionado aquí en la Cámara de Diputados, que es el accionar de la justicia. También. Porque si efectivamente, por más que haya una legislación, tomemos alguna cosa, pero recontra simple, por ejemplo, la cuestión de la ley Micaela. La Corte Suprema de Justicia no lo ha implementado dentro de su ámbito. Entonces, esas sutilezas que marcan las diferencias, en la cual no hay un poder que pareciera que pasa siempre desapercibido, siempre está opaco, porque cuando hablamos de justicia muchas veces nos referimos al Ministerio de Justicia, pero en realidad los que definen cómo se van a llevar adelante las causas, las penas, la celeridad, la rapidez, cuál sí, cuál no, son los que día a día deciden sobre la vida de todos nosotros. Claro, y además en este caso, bueno, quien tiene que llevar adelante la investigación son los fiscales, son los jueces, los que tienen que tomar las medidas para, bueno, detener, esclarecer el hecho trágico que ha sucedido
con un chofer en la provincia de Buenos Aires. Son diferentes aristas las que tienen que trabajar, diferentes aristas las que tienen que tratar de cada uno por su lado de avanzar con medidas. El Congreso lo que puede hacer es esto. El Congreso lo que puede hacer son proyectos, modificar leyes, modificar códigos, y en este caso lo que propone bien el diputado Galimberti es modificar el Código Penal. Habrá que ver cómo se da esa discusión, cómo se da ese debate, y ver a lo mejor habrá que ampliar, no solo habrá que modificar 2 artículos nada más, a lo mejor hay que modificar más artículos, pero lo cierto es que hay que abrir el debate en el Congreso Nacional respecto a este y otros temas. Sí, seguro, pero bueno, la intención está y no es la primera reacción que hay obviamente al tema, o sea, siempre que ha habido casos resonantes de inseguridad, de alguna u otra manera, sea a través de una ley que busca modificar el Código Penal o de otros proyectos que buscan establecer otro tipo de medidas, bueno, repercute, ¿no? Claro. Repercute en la Cámara Baja, después hay que ver qué viabilidad tienen, pero bueno, en este caso sería un mensaje fuerte si se diera, ¿no? Claro. Pero bueno, es la propuesta que traen estos diputados del radicalismo. Igual yo digo, al margen que está perfecto la modificación de la ley, uno no puede pensar como esa persona que va a cometer ese delito, pero está claro que tienen un nivel de alguna manera de jugar al límite por el cual no van a pensar que van a hacer no van a, digamos, de alguna manera a decir, bueno, si me voy a censurar, voy a parar en lo que sea. No va a impedir, quiero decir, puede ser que baje, pero el hecho de que alguien esté pensando en delinquir y efectivamente lleve un arma, eso es lo que, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. No es que muchas veces estas penas específicas hacen que efectivamente disminuyan los asesinatos de la gente que comete semejante crimen y esta barbaridad. Sí, por eso no es de prevención, como decíamos, y además también el problema lo tenés cuando estos crímenes lo cometen menores. Ahí es otra discusión que también ha costado muchísimo. Hace unos años atrás se estaba avanzando en comisiones, pero tiene que ver con el régimen penal juvenil. El régimen penal juvenil. Claro, también otros debates que quedan pendientes o que se dan en momentos determinados. A veces estos debates aparecen después de algún hecho muy, digamos, muy mediatizado, muy lamentable, donde hay siempre sucede alguna víctima, y entonces a partir de ahí empieza una reacción por parte en este caso del Congreso, para modificar a lo mejor un código o una ley determinada. Bueno, lo cierto es que son debates que están pendientes en el Congreso de la Nación, y para que avancen esos debates también, más allá de estos hechos lamentables que han sucedido, como es el caso del chofer Barrientos, lo que tiene que también darse son esos acuerdos políticos para avanzar con diferentes iniciativas alejados de lo que es la contienda electoral, por ejemplo, que estamos viviendo por estas horas. Pero además también lo que tenemos es que estamos atravesando un momento en donde el calendario electoral empieza a marcar un poco también el ritmo, se acrecienta el ritmo de calendario electoral y disminuye el ritmo de la actividad en el Congreso de la Nación. Eso sucede cada vez o cada 2 años cuando hay elecciones en la República Argentina, y me parece que sucederá en todos los parlamentos del mundo cada vez que hay elecciones para definir sus poderes ejecutivos nacionales, provinciales o el propio poder legislativo de cada uno de los países. Nos vamos ahora a la provincia de Entre Ríos. Diputado Pedro Galimberti, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes para la gente allí en estudios y para la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, acá estamos con Fabián, estamos con Meli. Melissa hace un ratito describía bien el proyecto suyo presentado para modificar el Código Penal a partir de lo que ha sucedido con el chofer Barrientos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos habla un poquito de este proyecto? Si es un proyecto que puede, bueno, ampliarse en la discusión, modificarse más de 2 artículos como lo que usted está planteando. La verdad es que cualquier modificación del Código Penal siempre hace necesaria la participación de muchos especialistas y, bueno, específicamente al momento de sancionar la ley, de que levanten las manos los diputados. Entiendo que a partir de esto seguramente habrá una serie de consultas dentro de la propia comisión. El proyecto ha ingresado hace aproximadamente 8 o 9 días y básicamente lo que tiende a hacer es proteger en el ámbito del transporte público, abarcando diferentes tipos, proteger en el caso del homicidio la vida, proteger la integridad física o la salud, como puede ser el supuesto de lesiones, toda vez que el agravamiento que se propone allí en el artículo 80, incorporando un nuevo inciso con la pena de prisión perpetua para el supuesto del homicidio, tiene también el agravante previsto en el caso de las lesiones y bueno, y por sobre todo una circunstancia que se da de manera muy frecuente, que tiene que ver con lo que son las circunstancias de robo que se producen en el ámbito del transporte público. En este caso, no solo abarcando a los que son básicamente personal afectado al servicio de transporte público, sino también a los pasajeros. El proyecto allí hace mención, o refiere en realidad, a una encuesta que se ha llevado adelante en la ciudad de Rosario respecto a la cantidad de personas que han sido víctimas de este tipo de ilícitos en el ámbito del transporte público y más de la mitad de ellos refiere que en algún momento, le ha sido sustraído algún objeto. Así que entendemos que hay allí una problemática, entendemos que necesita alguna adecuación, específicamente en lo que refiere a robo, la carátula es de 1 mes, la pena prevista es de 1 mes a 6 años de prisión y en este caso se agrava de manera considerable, sobre todo teniendo en cuenta que el transporte público es una cuestión esencial para la vida en comunidad y que muchas veces, por los propios horarios en lo que debe llevar adelante su tarea, la circulación, se someten a determinadas circunstancias en las cuales de alguna manera se favorece el accionar delictivo. Así que hicimos la presentación del proyecto. Sabemos que es difícil tratar reformas parciales al Código Penal, pero entendemos, más allá de algún hecho mediático que ha existido en el último tiempo, que hay un sinnúmero de delitos que requieren un tratamiento diferenciado y un agravamiento de las penas para cuando son cometidos. Pedro, ¿qué legisladores lo están acompañando en esta iniciativa? Básicamente los proyectos yo siempre lo trabajo con la gente del bloque radical, que es lo que ha acontecido en este caso específico, así que hay varios legisladores radicales que están acompañando el proyecto. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. A ver, ¿cómo es la situación un poco en su provincia? Porque, aquí el transporte público en lo que es Ciudad de Buenos Aires y AMBA cumple, un rol central, se movilizan por día muchísimas personas, millones de personas, y vemos en el conurbano, por ejemplo, estos casos un poco más mediáticos y también los casos más graves, ¿no?, que se dan. Pero ¿cómo es el tema del transporte y en este caso estos casos en su provincia, teniendo en cuenta que el Código Penal, es el código de la nación? Somos legisladores nacionales, por tanto las problemáticas que, si bien lo habitual es que llevemos problemáticas de nuestras provincias, tiene que ver con tratar de resolver situaciones que se plantean a lo largo y a lo ancho de la Argentina. En ese sentido está presentado. Específicamente en lo que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos,
bueno, cada tanto se producen este tipo de circunstancias, sobre todo porque cuando hablamos de transporte público, no solo estamos hablando de colectivos, trenes, se da también en determinadas circunstancias, en taxis, en remises o aquellos servicios públicos que estuvieran habilitados por la autoridad competente, claro, donde obviamente hay un sinnúmero de situaciones. Yo vuelvo a decir, la encuesta esta, la que hacía referencia, que se da justamente en la ciudad de Rosario, ni siquiera es Buenos Aires, la capital o la zona del Gran Buenos Aires, muestra claramente cuál es el nivel de incidencia que tienen este tipo de delitos en la vida de las personas. Y me parece que inclusive desde el punto de vista del propio lugar, es decir, los lugares de partidas de trenes, los lugares donde están las partidas de los propios colectivos, ómnibus, son lugares donde habitualmente se producen este tipo de hechos ilícitos. Así que lo que estamos tratando de hacer es, en esos lugares donde usualmente este tipo de delitos se cometen, hay que tratar de poner el énfasis para, de alguna manera, disuadir, sabiendo que la pena no lo es todo, pero al menos que se comience a marcar una línea respecto a que cuando se cometen en ese tipo de servicios públicos, el agravante esté presente y a partir de allí haya algún otro método de disuasión para quien va a cometer el delito, ¿no? Diputado Galimberti, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman, lo saluda aquí desde el estudio. Consultarle, lo llevo a la arena política, fin de semana con elecciones en 3 provincias, la semana siguiente 5 más, una definición, en este caso del Frente de Todos en su provincia, por la continuidad en manos de un conocido dirigente provincial, y a nivel nacional la UCR, que presenta como alternativa fundamental Gerardo Morales y en un segundo plano Facundo Manes. ¿Cómo ve desde allí, desde el litoral, lo que se avecina a estas 8 elecciones y la posibilidad de revertir o alcanzar la gobernación en alguna de las provincias por las cuales compite la Unión Cívica Radical? Bueno, es un año electoral. Específicamente en Entre Ríos, yo en este momento estoy viajando, paramos en la ruta buscando señal, estamos recorriendo la provincia porque vamos a tener elecciones de manera conjunta con 13 de agosto con las nacionales aquí en la provincia de Entre Ríos. Es una de las pocas provincias que ha decidido llevar adelante de manera conjunta el calendario electoral. Sabemos que hay varios amigos que este fin de semana y el fin de semana que siguen van a llevar adelante o van a formar parte, mejor dicho, de los comicios que se van a realizar en diferentes provincias. Está claro que son de alguna manera un comenzar a instalarse respecto a lo que el proceso eleccionario que se viene, pero es absolutamente diferente la sensación que se percibe en las provincias respecto a lo que va a ser la elección nacional. Inclusive en algunas encuestas a las cuales he tenido la oportunidad de ver, hay una clara diferenciación, al menos aquí en la provincia de Entre Ríos, por un lado lo que es la imagen del gobierno nacional, con una muy mala imagen, con lo que tiene que ver con la provincia de Entre Ríos y mucho más con lo que tiene que ver con los gobiernos locales, sea del signo político que sean, se advierte mucha diferenciación. Por eso digo, cuando las elecciones provinciales van solas, tienen los condimentos propios del territorio y bueno, la verdad es que los que más o menos conocen el paño son los que están en el lugar. Los de afuera tenemos visiones muy parciales propias de bueno, algunas noticias que vamos llevando adelante, pero advierto que va a haber en la mayor parte de los lugares competencias muy parejas y puede haber algunas sorpresas en términos de algunas terceras fuerzas que van tomando un poco de volumen y que se relaciona buena parte de eso con alguna situación general del país, donde no solo culpan al gobierno nacional y al signo político que está al frente de la administración general del país, sino también en líneas generales a los que estamos en política desde hace varios años. Claro. Pedro, ¿cómo está desarrollándose esa campaña ahí en la provincia de Entre Ríos, que a usted lo lleva también como precandidato, ¿no? A lo que es la gobernación y además en la fecha en la cual decretó el gobernador Bordet
¿Cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo ha tomado Juntos por el Cambio tener la elección la misma fecha de las elecciones nacionales? ¿O hubiese preferido tenerlas separadas? Yo en su momento, cuando el gobernador decide hacerla de manera conjunta, la elección, porque me pareció yo decía una decisión de sentido común. De lo contrario, hubiésemos votado el 30 de julio y 2 semanas después, el 13 de agosto, para elecciones PASO, ¿no? En la provincia de Entre Ríos. Y 2 semanas después, 13 de agosto, la elección PASO nacional. Así que me parece que era una cuestión de sentido común no estar yendo a votar con 14 días de diferencia, ¿no? Y eso inclusive hubiese podido ocasionar un calendario electoral de en 4 meses y medio tener que ir a votar 5 veces, lo cual era un absoluto disparate en términos de recurrir al voto de los ciudadanos. Disparate en el sentido de que uno advierte que la gente quiere o está muy enfrascada en sus cosas, en un contexto difícil, como yo decía, de la economía y de los aspectos sociales. Me parece que la política tiene que hacer un buen esfuerzo. Yo en ese sentido lo he aplaudido la decisión del gobernador Bordet. Por otro lado, soy de los que decía desde hace tiempo que las elecciones iban a ir de manera conjunta, que nos advertía aquí en la provincia de Entre Ríos un partido justicialista, un Frente de Todos, que tuviera motivos para hacerla de manera desdoblada. Otros decían que no, que estaban las cosas dadas y charladas para que el desdoblamiento existiera. Así que nos tomó trabajando Nosotros no estamos en campaña, porque la campaña ni siquiera ha comenzado. Lo que sí, la nuestra es una construcción diferente de las que se venían dando en nuestros espacios políticos. Es una construcción que tiene desde abajo hacia arriba, decimos nosotros, con mucha fuerza territorial y que, bueno, de alguna manera en ese abajo hacia arriba venimos haciendo fuerza y adueñándonos en el buen sentido de algunos territorios que entendemos que van a marcar una clara muestra de que hay una fortaleza en el interior profundo de Entre Ríos que no está siendo considerada muchas veces por los propios dirigentes de las coaliciones más importantes. Así que la verdad es que estamos muy bien, con mucha fuerza, vemos que estamos creciendo y aspiramos a hacer una gran elección, así como en el año 2021, cuando fue la elección legislativa, nuestro espacio, mediante los votos que juntamos, permitió que yo ingrese por la minoría en la lista que luego ganó las elecciones generales, cuando todos nos auguraban que íbamos a sacar 6 o 7 puntos. Por eso cuando me muestran las encuestas siempre soy muy cauto. Creemos que vamos a estar dando una gran pelea en lo que tiene que ver con la PASO dentro de nuestro frente, y que también vamos a tener una elección muy pareja con el Frente de Todos o el justicialismo. No sé cómo ir aquí en la provincia de Entre Ríos en lo que tiene que ver con la elección general. Así que con una recorrida que no es campaña, que es recorrida, y que iniciamos hace algo más de 2 años, que nos va llevando por diferentes territorios. Ahora estoy por llegar al departamento Tala, acá en el centro de la provincia, y mañana tenemos actividades en el departamento Nogoyá, así que todas las semanas en diferentes lugares y recorriendo. Uh-huh. Diputado, lo consulto porque usted forma parte de la Comisión de Legislación del Trabajo, una comisión que todavía no se reunió desde que comenzó, digamos, este año, pero volvió a resurgir este tema un poco de los proyectos que hay en cuanto a la reducción de la jornada laboral, si bien se aclaró también, según pudimos conocer nosotros, que se daría un debate en el Senado y no aquí en la Cámara de Diputados. Le consulto, ¿lo ve viable? Sabemos que es muy difícil por los números y por las posturas que hay en cuanto a la cuestión laboral entre las dos principales fuerzas, ¿no? Pero ¿lo ve como un tema quizás que se quiere poner sobre la mesa ahora en campaña? ¿Usted qué considera al respecto? Particularmente el año pasado, cuando se comenzó con el trabajo en la Comisión de Legislación Laboral, hubo varias reuniones donde en algún momento de alguna manera imposición por parte de la mayoría de los temas que se debían llevar adelante llevó a que prácticamente se paralizara la comisión. He visto, sí, algunas de las cuestiones relativas a que se está avanzando en senadores, he visto el mismo pedido en el que ha avanzado no sé si toda la CGT o algún sector de la CGT.
creo que le están errando al momento y a las circunstancias que necesita la Argentina, ¿no? La verdad que estar discutiendo si vamos a reducir de 8 a 6 horas, cuando la informalidad en este país es del 50% y la pobreza ya ha superado el 40%, pero vamos a poner el 40%, que fue la última medición, es no estar viendo lo que pasa en la Argentina. Pero bueno, son apreciaciones. Nosotros, como hombres de la democracia, respetamos las posturas, en este caso de muchos legisladores vinculados del oficialismo, vinculados al oficialismo, y también la postura de la CGT, pero bueno, me parece que están viendo el canal de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Diputado Galimberti, usted también forma parte de la comisión, es secretario de Intereses Marítimos. Hace aproximadamente un poco menos de 2 semanas, el presidente Alberto Fernández abrió la licitación para el dragado del canal de Magdalena. ¿Cómo está viendo la situación? ¿Qué expectativas tiene como dirigente de la provincia de Entre Ríos, que es una de las involucradas en justamente que esto se pueda realizar? Un momento desacertado, sobre todo teniendo en cuenta las características del proyecto, el muerto a invertir. En este sentido, no recuerdo si lo firmé ayer o antes de ayer, he acompañado un pedido que se realiza por parte de la diputada Mariana Zubik, vinculado justamente a este proyecto del canal de Magdalena y el monto a llevar adelante. Así ¿Por qué desacertado? Creo que ¿Por qué desacertado, diputado? Desacertado en el sentido que están comprometiendo una suma importante de recursos públicos y que obviamente que en el contexto económico no está claro cuáles van a ser las prioridades que vamos a tener en materia de obra pública, no solo con esta obra, sino en muchas otras. Y hay un montón de puertos que están con condiciones desde el punto de vista del calado que tienen, de tener mejores condiciones operativas, y la verdad es que se está haciendo muy poco. Nosotros lo vemos muy claro aquí en la provincia de Entre Ríos. Creemos que hay que priorizar las cuestiones donde es más fácil llevar adelante esa obra pública. No advertimos que hoy este sea el momento para avanzar con el tema del canal de Magdalena. Pedro, para finalizar, ¿la elección PASO en la provincia de Entre Ríos define ya la fórmula cerrada o se elige solamente, en el caso suyo, usted va como precandidato a gobernador? Sí, se elige todo, la fórmula, gobernador y vice, se eligen diputados provinciales, bueno, hay que fijarlo todavía, al menos nuestro espacio, pero en general es minoría del 25% como piso y luego sistema DON. La elección por cada departamento, que en nuestra provincia son 17 de los senadores departamentales, y después hay una larga lista de que prácticamente 280 gobiernos locales que lo constituyen, municipios, comunas y juntas de gobierno. Así que es una elección con mucho volumen político y bueno, muchas personas participando en el cuarto oscuro. ¿Y en Juntos por el Cambio van a tener fórmulas combinadas, como va a haber en Santa Fe, por ejemplo? Estamos viendo. Yo lo grafico de alguna manera diciendo que en los próximos 50 días vamos a tener que estar agarrados con uñas y dientes del palo enjabonado. Veremos a ver qué sale. Bueno, tienen un poco más de tiempo que otras provincias. Hasta el 24 de junio. Al 24 de junio estaremos ahí en ese lugar. ¿Hay lapicera o hay decisión de los correligionarios? El nuestro es un movimiento que viene de abajo hacia arriba, y esa característica muchas veces nos hace ver como idealista, muchas veces como rebelde, pero hay que escuchar lo que está pasando en muchos lugares. A veces son pequeños pueblos de 2, 3, 4 mil personas, pero la mirada de quienes pretenden gobernar tiene que ser general, y los dirigentes de las principales fuerzas de la coalición también deben ir en este sentido. Entre Ríos es una provincia que tiene una historia vinculada al federalismo y donde no solo son diferentes los lugares, la idiosincrasia de la gente es diferente, y me parece que eso también obliga a tener una mirada de la dirigencia que no puede ser muchas veces la que baje ni de la capital de la provincia, mucho menos de la capital de la nación. Pedro, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias. El diputado Pedro Galimberti, diputado del radicalismo por la provincia de Entre Ríos, precandidato a gobernador por esta provincia, que las fechas de las elecciones son las mismas que la Nación, es decir que para fines de junio, el 24, lo marcaba también el diputado, ahí hay que ya tener los candidatos. Y ahí hay que ver qué pasa en el caso de Juntos por el Cambio, si hay una fórmula cruzada, a lo mejor terminan acordando, ¿no? No le veo mucha cara, me parece que pareciera que no. Ahí el candidato firme es Rogelio Frigerio, el diputado, por otro lado, Rogelio Frigerio. Así que, y los números, como él dice, uno nunca hay que darle mucha expectativa, pero están indicando que probablemente le arrebate la gobernación de Entre Ríos al frente de todos, Juntos por el Cambio, con el PRO a la cabeza. Bueno, ahí está el panorama en la provincia de Entre Ríos, el panorama que estamos viendo en cada una de las provincias. Cuando hablamos de calendario electoral, estamos hablando de esto, del panorama que se va dando. Por eso mismo le preguntaba lo de las fórmulas combinadas, porque en el caso de la interna en Santa Fe, tenés a Carolina Lozada del radicalismo, que confirmó que va con Federico Angelini del PRO, quien hoy también está como titular del partido a raíz de la licencia de Patricia Bullrich. Y por otra parte tenés a Maximiliano Puyaro, que va a llevar como vice a una exdiputada, Gisela Scaglia, que también es del PRO. Es del PRO, claro, exactamente. Y en el caso que decía Fabi, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde en las internas, en las PASO, se eligen únicamente el candidato a jefe de gobierno. Después se completa la fórmula, ¿no? Supuestamente se van a cruzar. Veremos si efectivamente va a pasar a ser. Ya te dieron un dato el otro día, una candidata que se bajó, que me parece que no va a haber ningún cruce. Que hay intenciones de que sea a vice. Pura pro, claro. ¿No? La cabeza Quirós o Macri y la vice Acuña. Bueno, el panorama político, el panorama electoral en la República Argentina, el panorama aquí en el Congreso Nacional. Vamos a hablar de la agenda que se viene en la Cámara de Diputados, vamos a hablar también con legisladores nacionales y mientras tanto vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de los acontecimientos que se van dando por estas horas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia
tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, riquísima porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por diputados de televisión, cerrando esta semana en la cual la información parlamentaria está cruzada con la información que tiene que ver con el panorama electoral en la República Argentina, los temas pendientes que están y que deben ser tratados en este Congreso Nacional, principalmente en esta Cámara de Diputados de la Nación. Muchos de esos temas, mucha de la agenda que tiene el Congreso pendiente tiene que ver con los recursos naturales. Ayer en el programa Ecoagenda que conduce Lourdes López y donde se trata particularmente los temas que tienen que ver con recursos naturales, tuvo la visita de legisladores nacionales. Vamos a compartir un momento de Ecoagenda por aquí por DTV. El proyecto, para explicarlo brevemente, consiste en una promoción fiscal que lleve a los productores a incorporación como una práctica más generalizada. Esto parte de la fundamentación de que Argentina riega poco. Bien. Creo que la mayor producción se da en la pampa húmeda, como bien dice su nombre, en un ambiente muy favorable para producir sin necesidad de
de regar, ¿no? Pero también la Argentina tiene muchas otras zonas, cuales realmente son mucho más limitaciones desde el punto de vista ambiental en general, características de los suelos, temperaturas, etcétera, etcétera, que requieren para poder crecer del riego. Además, este proyecto contempla no solamente equipo como lo que ustedes están mostrando ahí, ¿no? Esto lo más característico sería un equipo de pívot o avance frontal, sino también la captación de agua superficial. En muchas zonas del país, caso de nuestra provincia, norte de Entre Ríos, se puede captar a partir de la construcción de represas. O sea, esto también estimularía la construcción de represas, que además se consideran en muchos países del mundo humedales. Por supuesto. Antrópicos, o sea, humedales generados por el hombre, ¿no? Sí. Pero que son considerados humedales, cumplen una función de humedal. En realidad está generando un humedal para ocupar ese agua para regar, pero permanentemente se viene renovando. Bueno, ahí estaba Jorge Vara hablando con Lourdes en Ecoagenda. El tema tiene que ver con los recursos naturales. Jorge Vara fue ministro de la producción en su provincia, en la provincia de Corrientes, durante varios años. Esa experiencia la trajo aquí al Congreso de la Nación. Segunda parte, Ecoagenda, que se vio ayer a las 11 de la noche por aquí por DTV con el diputado Jorge Vara. Esta ley no afecta en nada a humedales. Tampoco la ley de humedales afectaría la ley, eso afectaría este proyecto, depende de cómo lo reglamenta cada provincia. Tenga en cuenta que la reglamentación de la gestión de uso de los humedales los terminan haciendo las provincias. Cada provincia determinará. Obviamente, si usted para regar voy a ir y sacar agua de Liberá y lo voy a secar a Liberá, y Liberá se ha secado por falta de lluvia, pero no porque se haya secado. No hay ninguna actividad productiva que riega de Liberá, porque además la provincia no la utiliza. Pero supongamos que fuera así, bueno, ahí puede generar una amenaza, pero en realidad todo proyecto tiene que ser presentado y tiene que ser aprobado por la autoridad de aplicación, incluyendo las autoridades de agua y las autoridades ambientales, ¿no? O sea que desarrollar riego no es atentatorio de los humedales. Tampoco el recurso tierra, al contrario. Porque si usted riega, más intensificada la producción, más rendimientos por hectárea, necesita menos hectáreas afectadas para producir la misma cantidad de producción. Esto implica que puede liberar recurso natural para preservación o conservación sin necesidad de afectarlo a la producción, porque usted en una superficie más chica está produciendo mucho más, ¿no? Claro, sí. Tenemos un montón de ejemplos de países que son así, o zonas de la Argentina que en superficies no muy vastas producen mucho porque mayor tecnología en general y particularmente incorporan el riego. Para que nos expliquemos, si usted con riego puede sacar 12.000 kilos de maíz por hectárea y en realidad está sacando promedio 5.000 kilos de maíz por hectárea, usted necesita menos de la mitad de las hectáreas para producir lo mismo. Entonces estaría afectando menos recursos naturales. Bueno, ahí estaba Jorge Vara, diputado del radicalismo por la provincia de Corrientes, la agenda que tiene que ver con los recursos naturales, la agenda de medio ambiente en el Congreso Nacional. Agenda para la próxima semana, señor Fabián Waldman. Así es, como anticipamos en la primera hora, la única reunión que va a haber en principio de comisiones la semana próxima tiene que ver con la de juicio político, que tiene una constancia. Esta va a ser la 11ª de las audiencias, la 9ª en la cual van a estar presentes testigos. Va a ser el próximo martes a partir de las 13 horas. Pero si te parece, Fer, primero vamos con un pequeño resumen de lo que sucedió el miércoles pasado, efectivamente, en esta reunión que comenzó a las 15 y tuvo la presencia, de varios testigos. Uno de ellos fue Alberto Sacchi, de la Dirección de Servicios Informáticos. Bueno, una declaración muy extensa y que fue realmente muy incisiva, el Frente de Todos consultando sobre las cuestiones que tienen que ver al ordenamiento que tiene la obra social del Poder Judicial, que es el tema que se está tratando y que se va a continuar elaborando durante por lo menos 2 audiencias más. Confirmó la denuncia del ex administrador Héctor Marchi. Sí. Marchi estuvo la semana anterior declarando, fueron muy fuertes
sus testimonios. Luego de eso concurrió a una causa que hay también en la cual está involucrado otro de los testigos que debería venir la semana que viene, que es Aldo Tonón, pero que llevó a la justicia su declaración con las irregularidades de la obra social. Afirmó que Silvio Robles, en este caso lo dijo Alberto Sacchi, recordamos Silvio Robles es el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosati, mandó a eliminar la casilla de correos del titular de la Corte Suprema. Un hecho a todas luces que desde el Frente de Todos consideran irregular, porque no hay una historia sobre lo que ha significado la correspondencia electrónica de Rosati, de alguna manera para, según ellos interpretan, borrar huellas, podríamos decir. Fernando, vamos a la próxima. También respondió acerca de qué software utilizó la Corte Suprema o la obra social para de alguna manera sistematizar la información. Y en ese sentido dijo que usaban un sistema SAOS, así es la definición, incluso anterior a Windows. Si hablamos anterior a Windows, estamos hablando de 1984, claro. 1980. Y Windows creo que es del año 85. Por eso. Bueno, Melissa todavía no había nacido. Y que eran propias de esa tecnología, deficiencias en cuanto a la forma en que se almacenaba o se podían consultar los datos. Nadie se imagina a una obra social de semejante envergadura, manejada inclusive por la propia Corte Suprema y no por los trabajadores. Eso es un punto que me parece clave en lo que están dirimiendo, porque los intereses estarían cruzados, digamos. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la obra social? ¿Los jueces supremos o los trabajadores que integran la plantilla del tercer poder de la nación? Claro. También estuvo presente la testiga Bettina Bonuccelli, secretaria privada del Juan Carlos Maqueda. Ella dijo: había casos en que la urgencia para resolver las cuestiones era tal que se necesitaba llamar a ella misma a la obra social. No había una mediación como para generar alternativas que pudiesen ser atendidas y resolver los problemas de los usuarios. No sé, yo no me imagino llamando al señor que se paseaba por todos los canales de televisión en la época de la pandemia, que es titular de una obra social y tiene un medio de comunicación también, diciéndole: ¿me resolvés este problema? Realmente es bastante grave. Y porque la vacancia también que siempre tuvo la obra social, ¿no?, de 2 subdirectores. Claro. De esta manera consideraba la tarea orientativa como insuficiente. O sea, no había una mesa de consultas, un lugar donde pudiesen evacuarle y solucionar los problemas. Algo que es normal hoy en prácticamente cualquier empresa monopólica en el país, ¿no? Llamar y que te atiendan durante horas y horas y no encontrar una solución a cualquiera de tus problemas, que es uno de los temas que trató la Comisión de Comercio la vez pasada, que se reunió también el mismo día de la Comisión de Juicio Político. Sigamos con la próxima. También remarcó la acción necesaria de los funcionarios de la vocalía de Juan Carlos Maqueda para poder mediar en la solución de problemas. Esto es lo que me refería. Y acá hay un punto clave, porque Maqueda dijo: yo no fui responsable de la obra social del Poder Judicial. A pesar de que efectivamente fue el que nombró, digamos, de alguna manera a Marchi durante todos sus años al frente de la administración del Poder Judicial, él dijo: no, yo no tengo, y dejó de ser el responsable hace poquito tiempo, a instancias ya también de la luz de cómo estaban saliendo a la luz las cuestiones relativas al juicio político. Sí, Meli. No, que algo que también dijo el director de sistemas fue que él confirmó este mail que mandó Maqueda, en el cual se despidió de la supervisión de la obra social. Claro. Y cuando la diputada Paula Oliveto le preguntó si en el ejercicio de sus funciones él confirmaba que lo había visto, dijo: sí, me lo reenvió a mí, ¿no? Ese famoso mail del que se habla, que le envió a los ministros primero, a sus pares. Bueno, eso Sacchi ahí dijo: yo también lo vi, lo recibí a ese mail. Y además en otras audiencias lo han nombrado a Maqueda como responsable de la designación de Tonón.
Claro, claro. A cargo de lo que es la obra social del personal de la justicia. Bueno, en este caso realmente este testimonio fue doloroso cuando menos, pero Valeria Díaz, afiliada de la obra social del Poder Judicial de la Nación, fue citada justamente por Tonón, que vos hacías recién, que era el titular de la obra social, después de 8 meses de luchar para conseguir la aprobación de su tratamiento de fertilización asistida. Ahora, ¿cuándo la citaron? En la próxima placa lo podemos explicar un poquito mejor. En medio de la feria judicial. En medio de la feria judicial. Y fue convocada allí con su expareja y la madre de su hija. Relató que en la reunión mantenida con el funcionario, en la cual le preguntó el funcionario si estaba segura de lo que iba a hacer por la fertilización asistida, porque era totalmente antinatural y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos. Y ella le contestó que tenía que ver con eso, por lo cual no se lo autorizaba. O sea, estaba implícito una cuestión de valorización moral por parte de quien dirigía la obra social que cuestionaba la decisión de una persona. No sé qué se puede agregar a un testimonio así, claro, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, el testimonio de ella se sumó al que hubo la semana anterior también de otra afiliada, y que vos seguro ahora nos dirá, Fabi, que va a venir incluso una jueza también. Sí, exactamente, la jueza Fornari. Ahora vamos a... Bueno, además se votó y aprobó el pedido al juez competente, que Aldo Tonón, que hasta ahora se ha autoexcluido de poder testificar en este juicio político, el ex titular de la obra social, quien rehusó presentarse. Reiteramos los argumentos que dice: yo estoy involucrado en una causa penal, no quiero autoinculparme. Desde el oficialismo, el Frente de Todos, le cuestionan esto. El ex ministro Garabano de Justicia también está participando y es acusado en alguna causa en la justicia, sin embargo estuvo presente, con lo cual no tiene ningún mérito lo que usted aduce, puede contestar aquellas preguntas en las que no se sienta involucrado o que esté violando alguna cuestión personal que lo pueda perjudicar en el juicio. Así que habrá que ver el curso que sigue esta cuestión relacionada con la llegada a través de las fuerzas policiales, lo mismo que falta todavía definir, que es la situación del doctor Masivo. Sí, Meli. Sí, porque en el caso de Tonón, el juez es Ariel Lijo, va a ser. En el caso de Maceo va a ser por sorteo. Pero en el caso de Tonón es Lijo porque, bueno, él lleva adelante justamente la causa. Pero lo que tiene es que Tonón tiene un abogado bastante reconocido, Mauricio D'Alessandro, quien no solamente está, bueno, asesorándolo en lo que son los argumentos de por qué no viene a la comisión, sino que también D'Alessandro está diciendo que el reglamento de la comisión no habla de que pueden llevar a un testigo por la fuerza pública. Pero sabemos que la comisión también se rige por ciertos artículos del Código Procesal Penal, que lo aclaró Gailar todo el tiempo, ¿no? Y que se aclaró, que es en lo que se ampara también para actuar. Y que se aclaró ya en la primera reunión. Sí. En la primera reunión de comisión no solo se habló, en definitiva también se argumentó que es un reglamento diferente a cualquier otra comisión. Sí, cuestiones que hacen indudablemente a una disputa no solamente legal, sino y fundamentalmente mediática, que es la cual este abogado de Alessandro está dando en estos momentos, está acostumbrado a visitar los estudios de televisión. Acá no sé si vino alguna vez, pero digamos que efectivamente es así. Bueno, acá hablamos de los convocados para el próximo martes a las 13 horas. Marqui, que va a continuar con su exposición. Estuvo hace casi 15 días, ya se presentó la semana pasada ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por irregularidades, justamente en la causa penal, no política, por irregularidades en la obra social. Vamos con la próxima placa. Y allí cuestionó fundamentalmente al accionar, en este caso, de la justicia, de la Corte Suprema. Él además plantea que la causa fue llevada porque existen sospechas por la falta de contabilidad, balances, sistema de gestión y control de los fondos.
ratificó sus dichos volcados en diputados ante el juez Lijo y advirtió sobre las fotos de los jueces de la Corte Suprema almorzando con los trabajadores en el sótano de tribunales. Dijo, con ese apoyo ficticio en medio del juicio político generan advertencia a los demás agentes. En síntesis, de alguna manera, amenaza velada por parte de, según lo que dice Marchi, de Rosenkrantz, Rosati y Maqueda al resto de los trabajadores del Poder Judicial, que la dijo aquí en la audiencia, en el segundo piso de la Cámara de Diputados, y también lo volvió a reiterar frente a la justicia ordinaria. Vamos a la próxima, que no sé si quedaba una. Sí. Bueno, los que van a venir, sí. Entonces, el doctor Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, también Nicolás Jacinto Serafini, conotador público, y como vos decías, Martina Forns, la jueza federal, que también tendrá algo que decir en el caso de cómo actuó la justicia con algunas cuestiones relativas a la obra social. Bueno, y ahí también, Fabián, queda pendiente lo que decida el juez Lijo sobre el caso de Tonón. Exactamente, por eso está en la justicia, habrá que ver si es traído o no a través de la policía, de la fuerza pública, claro, que es lo que en estos pasos suele suceder. Bueno, otro paso, gracias Fabi, porque da otro paso, en definitiva, el Congreso Nacional, la Comisión de Juicio Político, otro paso que da el oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Estamos atravesando lo que es ahora el momento en el cual se está profundizando, buscando pruebas, recolectando esas pruebas por parte de los diputados nacionales en lo que tiene que ver con la situación de la obra social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación. Y posteriormente será el turno de tratar lo que es la coparticipación, esa relación que hay entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, también un tema de alto voltaje político y donde en muchas de las audiencias que se han llevado adelante aquí en este Congreso de la Nación, se nombró a una persona, y esa persona es Silvio Robles, colaborador, vocero del ministro Rosati, y que sin lugar a dudas, en algún momento determinado de este juicio, va a ser uno de los que va a ser invitado o citado por parte de la Comisión para que concurra aquí al Congreso de la Nación, y me parece que, como fue en su momento el caso de Marchi, como lo es el caso de Tonón, el caso también de Silvio Robles van a ser, me parece, los testimonios más trascendentes, ¿no?, respecto a los diferentes y las etapas que está teniendo este juicio político aquí en el Congreso Nacional. Sí, sí, va a ser uno de los seguramente más fuertes, que como vos decís, Fer, pero también porque a medida que avanza, ¿no?, la investigación, lo que también pasó en la última reunión fue que la mayoría del Frente de Todos aprobó librar oficio a la AFIP para conocer más información sobre una empresa llamada Moro Media, la cual fue fundada por Robles y por Natalia Monayer, que es también quien trabaja en la vocalía de Rosati. Hoy por hoy ellos no están a cargo. Claro. Creo que está ahora un hermano de Robles, dijo el diputado Tailade. Y bueno, ahí hubo una discusión bastante importante, ¿no?, en cuanto a esta información que se le pide a la AFIP. Ya se le había pedido a la IGJ también y a la AFIP, pero ahora se solicitaron un par de pruebas más, porque lo que plantea el oficialismo a través de Tailade es que hubo fallos negociados y ellos quieren saber si, bueno, a través de esta empresa salió cierto dinero, digamos, destinado a esto, ¿no? Y es bastante... Que cobraban justamente por gestionar ese tipo de fallos y beneficios en las causas. Sí, claro. Y bueno, un poco también la oposición, que se mantienen firmes ahí, más que nada los diputados de la coalición cívica, Pablo Oliveto, Juan Manuel López. Un poco Oliveto le enrostraba que Robles había sido funcionario de Felisa Micheli y de Echegaray.
Claro. Ustedes tanto que hablan de Silvio Robles, decía, ¿no? Así que imagínate el día que venga Silvio Robles. Sí, igual por más que haya sido funcionario de algún ex ministro o director del kirchnerismo, no invalida, digamos, que haya cometido alguna falta, digamos. No. De hecho, uno piensa, ¿no? Rosati, fue el ministro nombrado, propuesto por Néstor Kirchner. Claro. Y Mauricio de Alessandro es otro de los nombres que van a tener que venir aquí al Congreso, ¿o no? Sí. Mauricio de Alessandro. No, Marcelo de Alessandro. Sí, y aparte, a propósito de Marcelo de Alessandro, está declarando en la justicia el supuesto hacker. Sí. Que justamente obtuvo las conversaciones privadas en las cuales está involucrado de Alessandro, Robles, bueno, todos los. Bueno, el tema de la filtración de chat de jueces federales también se coló el otro día. Yo creo que realmente el objetivo del Frente de Todos en cuanto a marcar agenda, quizás no sea pública, pero sí ha alterado la situación dentro de la propia Corte Suprema de Justicia y ha movido un poquito el tablero. Lo que vos decías con respecto a la coalición cívica, que a esta altura de la Soares siga sosteniendo que el único responsable al que ellos quieren culpar es justamente a Lorenzetti, parecería estar tirado un poco de los pelos, si uno analiza toda la cuestión de la obra social que recién dije, ¿no? Porque la culpabilidad en ese caso es Maqueda, pero es compartida, no es solamente de parte, según lo que plantea el Frente de Todos, solamente de Lorenzetti. Claro, Lorenzetti más involucrado en el caso desde las denuncias de la coalición cívica en el marco del accionar de Marchi, y Marchi que en definitiva le quita responsabilidades a Lorenzetti y donde pone las responsabilidades en los otros ministros, principalmente en el caso de Maqueda. Sí. Habrá que ver cómo continúa. La semana que viene también va a ser de alto voltaje. Sí. Vamos a tener nuevamente aquí a Marchi, quizá con más revelaciones y más informaciones para este boletín. Bueno, claro, exactamente. Y Marchi que esta semana estuvo en los tribunales de Comodoro Pi, también hablando sobre este tema, ratificando los dichos ante el Congreso de la Nación, y una nueva audiencia, nuevo paso, como señalamos, que se va a dar el próximo día martes a la 1 de la tarde en esta Cámara de Diputados de la Nación. Tema central para el Congreso. Mientras tanto están los otros temas que siguen dando vuelta, temas como el proyecto de ley de agroindustria, temas que tienen que ver vinculados con la Comisión de Salud, vinculados con la Comisión de Discapacidad, la búsqueda de la agenda pensando en el 17 de mayo, como fecha tentativa para ver si puede haber una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, porque en el medio están las elecciones en las provincias. Sí, sería en la semana posterior a ese domingo electoral en el que se vota en 5 provincias, pero pensemos que ya después retrasar una semana más, estamos hablando de la semana que tiene un fin de semana largo. Claro. Que es semana corta, entonces sí, 16, 17 es la fecha que se les informó a los diputados del Frente de Todos para que estén en Buenos Aires. Veremos en qué concluye ese temario y si es posible realizar esa sesión. Bueno, creo que tenemos comunicación con un nuevo invitado aquí en Diputados Televisión. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputado Hugo Yasky, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí conversando con Melissa, conversando con Fabián. Fabián nos daba detalles de lo que pasó hasta ahora, esta semana también, en la Comisión de Juicio Político, comisión que ya está citada la próxima semana. ¿Se van sorprendiendo ustedes respecto a lo que va aconteciendo en esta comisión? Yo creo que sí. Sabíamos que había temas que una vez que se empezaran a abrir y a desplegar y se empezara a convocar a los testigos, podían generar mucho material para avanzar con la definición del mal desempeño
por parte de los miembros de la Corte, pero la verdad que hubo momentos y temas como por ejemplo el de la obra social, que bueno, realmente sorprenden porque digamos, hay situaciones que ya exceden lo que normalmente podría ser una obra social con, digamos, circuitos opacos, con procedimientos turbios. Acá ya estamos frente a denuncias muy concretas que han hecho quienes formaron parte de eso en el nivel ejecutivo, como fue el testimonio de Marchi, que va a volver a declarar en la comisión. Bueno, así que sí, en parte nos sorprende. Porque, Hugo, lo que se dio, en definitiva, cuando ustedes me parece que planificaron una estrategia a seguir en la comisión, el caso de la obra social lo habían dejado casi a lo último. Me parece que las situaciones más complejas que parecían como para ir discutiéndose en la comisión son las que van a venir también, como es el caso de la coparticipación o la causa de coparticipación entre nación y ciudad. Ahora, en el medio surgió un mail una prueba que ustedes pidieron y que no esperaban que el propio Maqueda la envíe al Congreso Nacional, que es lo que sucedió respecto a la situación en la obra social del Poder Judicial. Y en el medio sucede también la renuncia de Marchi, que de alguna manera también lo termina trayendo al Congreso Nacional, a pesar de que ustedes lo citaron, pero lo termina trayendo al Congreso Nacional y hablando cara a cara con ustedes respecto a cuál es la situación desde su punto de vista por la que estuvo atravesando y está atravesando la obra social. Se dieron situaciones particulares, bueno, que previamente a esa estrategia que ustedes habían marcado no estaban. Sí, es verdad. Marchi, para nosotros, qué sé yo, en los cálculos iniciales iba a ser un testigo que con cierto hermetismo iba a ser uno más de los que pasara. Y la verdad que fue impactante. Lo que Marchi revela, la forma meticulosa en que presenta los datos, desde ya que generó un tembladeral y algo que no esperaban. Por supuesto, en los cálculos previos, el tema de la coparticipación, el tema del 2x1, iban a tener un voltaje político muy alto y iban a ser conmocionantes. Pero bueno, están apareciendo temas que quizá nos permiten también explicarnos otras conductas y otros modos de accionar corporativo de los que forman parte de la cúspide del sistema judicial argentino. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Fabián Waldman te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Preguntarte, bueno, a partir del testimonio de Marchi, de la discusión que se da en el seno de la Corte Suprema, ¿ustedes consideran que los objetivos se vienen cumpliendo que tenían planteados en un inicio con respecto a este juicio político? Sí, yo creo que el juicio político ha generado ha sido un acto institucional que le devolvió al Congreso esa atribución que la Constitución le da para tratar de controlar y de poner bajo la mirada de los legisladores y las legisladoras el accionar de la Corte. Al principio, algunos miraban socarronamente la iniciativa como diciendo a dónde quieren ir esta patrulla perdida, digamos. Van a quedar dando vueltas en el vacío, se van a dar cuenta de que no puede ser que una comisión de juicio político, en su intento de detectar casos de mal desempeño, pueda avanzar. La realidad hoy demuestra
que efectivamente logramos avanzar y que los elementos de juicio que se están reuniendo tienen peso, tienen fundamento. Todavía falta hacer un trabajo enorme, que es poner todas esas piezas de un rompecabezas, que hay que armarlo, y que cuando termine de estar armado yo creo que va a ser un elemento de absoluta contundencia para explicar por qué nosotros creemos que hay mal desempeño y por qué tienen que ser juzgados los 4 miembros de la Corte. ¿Qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda. Lo quiero consultar por otro tema que tiene que ver con que esta semana, bueno, en el marco del Día del Trabajador, se ha vuelto a hablar de los proyectos que hay para la reducción de la jornada laboral. Usted tiene uno presentado también aquí en Diputados. Por la información que tenemos, se dice que empezaría un debate en el Senado, donde recientemente Mariano Recalde presentó su iniciativa. ¿Cómo viene este tema? Que entiendo se había trabajado en asesores el año pasado, pero bueno, no se avanzó todavía. Sí, los psicólogos suelen decir que los temas que no se resuelven vuelven. Y este es el caso de la reducción de la jornada laboral. Mediaron algunos hechos, circunstancias que facilitaron que pudiéramos volver a poner en agenda. La decisión de la CGT de acompañar esta vez de manera frontal el pedido de sanción del proyecto de reforma de la jornada laboral, el hecho de que en Chile se haya aprobado la ley de las 40 horas también influyó mucho, porque de hecho puso en debate en los medios nuestros eso que estaba pasando en el país hermano, y creo que ayudó a reinstalar un tema que para mí es una de las grandes cuestiones que tiene todavía resolución pendiente. Pensemos que estamos con la jornada laboral que en el año 1919 instituyó la OIT el día que se constituyó. 1919, estamos hablando de la salida de la Primera Guerra Mundial, estábamos hablando de un mundo donde en términos del avance científico y tecnológico era otra sociedad, otro mundo, culturalmente también. En aquella época el hombre podía estar 15 horas fuera de la casa porque la mujer cubría la retaguardia del hogar. Hoy no es así. Ambos trabajan en la mayoría de los casos, y evidentemente ganarle a esa jornada 8 horas sería un avance extraordinario. Esperamos poder discutirlo. Nosotros, es más, si tenemos la experiencia de Chile tan cercana, tenemos la experiencia de muchos países de América Latina, la de los países de Europa, donde la reducción de la jornada laboral no significó pérdida para los empresarios, donde cada modalidad de trabajo después acomodó a su característica particular esa reducción de jornada, porque no es que todos van a tener que sujetarse a la misma condición, después se discutirá en cada convenio, donde además se comprobó que se redujo la cantidad de ausentismo, los accidentes laborales, se lograron mejores índices de productividad. La verdad que creo que espero que la oposición no tenga una negativa irracional frente a este proyecto. Bueno, hace instantes hablábamos con un diputado de Juntos por el Cambio y lo que él planteaba es que le parecía inoportuno en este momento, en este tiempo, como que el oficialismo le estaba errando al debatirlo ahora en medio, bueno, de todos los otros problemas económicos que hay en el país. Mirá, lo mismo dijeron en el 2020, cuando lo presenté el primer proyecto. Era inoportuno porque estábamos con la pandemia o saliendo de la pandemia,
para quienes la única reforma laboral que se les ocurre es reducir la indemnización, reducir el costo laboral, como ellos le denominan, algunos derechos que protegen al trabajador. Este tipo de discusión siempre los pone a la defensiva. Por si acaso dicen que no. Y es verdad que los empresarios hacen lobby, y hacen lobby sobre ellos, porque de alguna manera tienen relaciones, vínculos que los relacionan, te diría, muy estrechamente con los grupos empresarios. Pero se trata de legislar para que el país tenga instituciones que mejoren la vida de los ciudadanos, no para que los empresarios irracionalmente tengan siempre la capacidad de veto. Vos fíjate, hace poquito se discutió un proyecto que se había aprobado en Comisión de Trabajo, se había aprobado en labor parlamentaria, había entrado al recinto, lo teníamos en el orden del día. Era un proyecto que planteaba simplemente que cuando un trabajador quiere ir por otro trabajo porque lo necesita, tiene la libertad de hacerlo por motus propia, sin pedir autorización al patrón o a la empresa en la que está trabajando, siempre y cuando no haya competencia directa. Es decir, si yo soy empleado de una ferretería y voy a trabajar de vendedor en una verdulería, no tendría por qué pedirle permiso a mi primer empleador para tener ese nuevo trabajo. Y eso no lo pudimos tratar. Hubo un lobby empresario, llamaron de la UIA de Santa Fe a un diputado y no pudimos tratarlo, y ya estaba en el temario. Es decir, eso muestra hasta qué punto es la cerrazón, porque a ver que me expliquen por qué un trabajador no puede tener la libertad de tener un segundo empleo, que tanto hablan de la libertad y de los derechos de los individuos. Bueno, ¿por qué no puede tener, si lo decide, un segundo empleo sin tener que pedirle autorización al patrón en caso de que no compita? Pero bueno, estos son algunos de los ejemplos de la cerrazón con la que muchas veces a libro cerrado se rechazan este tipo de proyectos, simplemente porque cualquier cosa que beneficie un poco a los trabajadores ya lo ven como sospechoso. Hugo, ¿habló este tema con el Poder Ejecutivo Nacional? Sí, hablé con la ministra de Trabajo. En realidad me llamó ella para preguntarme, para decirme que estaban de acuerdo con que se pudiera avanzar. Son 3 proyectos que habría que unificar, pero les pareció bien que avancemos. Es más, planteó que el Ejecutivo iba en su momento a expresar su apoyo si eran convocados a la reunión de comisión, y que iban a explicar por qué consideraban, con datos de lo que pasa en otros países, que sería importante avanzar. ¿Qué tal? Hugo, te llevo al terreno electoral. Comienzan este fin de semana a darse elecciones en 3 provincias, la semana siguiente en 5 más. El 16 va a ser el Congreso del Frente de Todos. ¿Qué expectativas ves a lo largo de estos 10 días para llegar a ese encuentro en el Estadio de Ferrocarril Oeste y con alguna definición más o menos clara por parte del oficialismo? Y yo creo que estamos con la cuenta regresiva activada. Yo creo que hasta el día 16 de mayo tenemos que poder ordenar algunas cuestiones relativas a si vamos a ir por una interna o no, las reglas de juego de la interna. Creo que hay un tema que despejó el camino y que allana las cosas, que es la decisión que tomó el presidente de la Nación de, desistir de intentar la reelección. Eso ayuda. Ahora tenemos que ayudarnos entre todos, el resto, para llegar al 16. Yo soy optimista, en buenas condiciones y sabiendo
cuál va a ser el arco de alianza, porque eso también se tiene que discutir en el Congreso, y el modo de resolver el camino a las PASO. Y empezar a definir las candidaturas o las precandidaturas, ¿no? Sí, ahí tenemos un poco más de tiempo, creo que estamos a 50 días de eso, sí. Pero bueno, sí, también para nosotros es muy importante que eso se resuelva. Te diría que eso va a terminar de ordenar todas las piezas del rompecabezas. Ahí están a la espera de lo que decida la vicepresidenta también. Y nosotros estamos, absolutamente, cuando digo nosotros, pienso en mis compañeros y compañeras del bloque, donde hay muchos diputados y diputadas de extracción sindical. Todos compartimos la misma mirada, creemos que Cristina Kirchner tiene que ser la candidata a presidenta, porque está fresca, porque todavía está viva en la memoria de la gente lo que fueron los gobiernos de Cristina, porque la gente de los barrios piensa que grandes males requieren grandes remedios. Un candidato medio más o menos, yo creo que haría, un candidato nuestro, no más o menos, haría que mucha gente desista de ir a votar. Hay agobio, hay bronca. Yo sé que la mayoría de los que nos votaban a nosotros no va a ir a votar a ningún candidato de la derecha, por más disfraces que se ponga, o por más patilla que se deje. Pero sé que corremos el riesgo, como nos pasó en la elección intermedia, de que tengamos una merma de millones de votos, que fue lo que nos pasó la otra vez y perdimos. Recordemos que en la elección anterior ganó una oposición que sacó 100.000 votos menos en todo el país. Pero nosotros sacamos millones de votos menos. Diputado, y a propósito del discurso que dio Cristina en La Plata y bueno, las referencias que hizo, aún sin nombrarlo, al candidato, al diputado Javier Milei, ¿cómo evalúan ustedes el crecimiento que aparentemente está teniendo en las encuestas y esta lectura que algunos hacían de que Cristina lo subió al ring a Milei, un poco también ninguneando a Juntos por el Cambio y teniendo quizás una expectativa de que pueda entrar a un eventual balotaje el líder de La Libertad Avanza? No, yo creo que la alusión a Milei de parte de Cristina creo que está relacionada con algo que Milei instala como debate, que es la dolarización. Qué sé yo, si Milei siguiera hablando de la venta de órganos o cosas por el estilo, seguramente Cristina no hubiese nunca perdido tiempo en hablar en un ámbito como ese, de cosas estrafalarias, absurdas. Pero bueno, el tema de la dolarización es un tema que la Argentina ya lo sufrió, con una forma sucedánea, como fue el intento ese de sostener la ficción del 1 a 1, un peso, un dólar, y terminó con un estallido, con muertos en la calle, y aparece ahora un personaje que reivindica a Cavallo, que reivindica una salida de ese tipo, que no es, alguien que inocentemente lo está planteando, porque hay grupos muy poderosos. Uno de ellos es ese grupo BlackRock que nosotros sufrimos cuando fue el ataque de los fondos especulativos con el tema de los fondos buitres. Ese grupo BlackRock es uno de los que propicia esa salida,
ataca sobre todo en las situaciones en las que ve que hay vulnerabilidad en términos de la economía, de las reservas. Nosotros estamos en una pinza que cada vez nos oprime más. Por un lado, la deuda que dejó el macrismo, que es real, es una hipoteca enorme. Así como están planteadas las cosas, no hay manera de bajar la inflación si vos tenés que el FMI te exige subir las tarifas, subir las tasas de interés, o haces una cosa o haces la otra. Claro. Y por otro lado, tenemos el hecho de que si de pronto a alguien se le ocurriera esa aventura, hoy escuchaba, la relación sería de 1 a 9.000, es decir, una devaluación tan brutal que no solamente nos hundiría en un mar de pobreza, sino que haría que los activos físicos empresarios, Techin, Arcor, para grupos que poseen fondos de dólares como estos, se convertirían en una bagatela, es decir, vendrían a la Argentina a comprar como cuando uno va a la mesa de saldo, y eso significaría una pérdida patrimonial enorme. Es decir, esa aventura que puede terminar en cualquier cosa es lo que entiendo hizo que Cristina de pronto hiciera referencia a este señor. Hugo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Hasta luego, gracias. Gracias. Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Presentamos la columna de Lourdes López. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mis Proyectos, obviamente explicando cómo se ha dado esta presentación y el trabajo, en este caso del proyecto modificatorio de la ley 22.421. Es una ley que tiene que ver con la preservación y conservación de la fauna silvestre. Y bueno, aprovechar de saludar a mis compañeros también, Fabián, Meli, Fer, en esta modificación que bien decíamos a la ley de protección y conservación de la fauna silvestre. Es una ley que tiene 42 años, por lo tanto ya tiene una antigüedad importante y en la que hay que empezar a pensar cómo enriquecerla, cómo modificarla. Justamente recién estaba, el apunte en el Instagram de la diputada Aparicio, porque ahí bien explicaba cuáles eran los motivos y los fundamentos. Todos los habitantes de la nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre conforme a los reglamentos que para su conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación. Un tema importante es poder endurecer las penas a la caza furtiva y a la comercialización, un problema que sufren también las provincias limítrofes, por ejemplo, pero en nuestro país es muy común, lamentablemente, que sucedan este tipo de hechos y que haya multas de forma automática. En la próxima placa vamos a también tener con la forma en la que se cumpla, ¿no?, de este deber, causa perjuicios y los mismos deberán ser indemnizados por la vía administrativa, por el Estado Nacional o los provinciales en sus respectivas jurisdicciones. Además, bueno, prohibir, entre otros temas, la utilización de los perros para cazar, por ejemplo, todo lo que son facilitar que entidades científicas, universidades y fundaciones puedan introducir nuevos ejemplares de especies en extinción para preservar de esa manera también la fauna existente y determinar nuevos parámetros de conducta, sobre todo respecto a la caza y al consumo, claro, que es otro de los temas que contribuyen fuertemente en la conservación de la fauna. Y acá es muy importante, muy interesante el trabajo que ya lo marca la ley entre la nación y las provincias. Es fundamental la legislación en las provincias. Tal cual, porque cada uno obviamente tiene, en este caso aplica a la jurisdicción de cada parte del país. Uno de los puntos que estamos tratando es el endurecimiento de las penas sobre la caza furtiva y sobre la comercialización de la fauna silvestre. Esto decía
la diputada Alicia Aparicio. Entre los temas importantes, decíamos que es una ley que está desde 1981, por lo tanto, requiere una modificación. Bueno, Lourdes, es así. Como vos estás señalando, los proyectos tienen que ir modificándose, adecuándose, en definitiva, con las normas, con la situación de actualización normal que tienen que ir teniendo y los debates que se van dando a partir que lo van presentando los propios diputados y en este caso, como nos comentó Lourdes, el caso de la presentación que hizo la diputada Aparicio. Lourdes, gracias. Un placer. Meli, gracias. Fabián, gracias. Nos estamos reencontrando para seguir teniendo, y quédese obviamente aquí en el análisis, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo como siempre la mejor información de lo que ocurre aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.